Ahora sí. Ahí se ve. Ahora se ve, Silvia. Perfecto. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí. Sí. Bueno, ahí entró Rosa. Sí, eso es lo que mandó con los cálculos. Sí. Sí, sí, ese era el último que Estaba con hicimos. cálculos. Bien. Los que ingresaron recién escuchan bien, ¿no? Paula, ¿quién más ingresó? Sí, sí, profe. Rosa. Bueno, no, del último archivo que vimos, ¿se acuerdan que les presenté una planilla para que ustedes vean más o menos? Es decir, es importante que desde farmacia se conozca las planillas, porque esas planillas realmente se acuerdan con farmacia, o sea, lo acuerda cada servicio con farmacia, ¿sí? Y lo que les había mostrado acá era una planilla donde aparecían los distintos medicamentos, aparecía cómo se hacía, con qué se hacía la dilución, cuánto tiempo se conservaba, eso es fundamental, una vez que se hace la reconstitución de la droga, cuánto tiempo dura, y bueno, si era vía oral o si era vía intravenosa o subcutánea, y si se conservaba en heladera o no, y bueno, había inclusive una columna para algunas observaciones, ¿sí? En el caso de que hubiera... Profe, te hago una pregunta. ¿Por qué se consulta con los distintos servicios? No, eso lo acuerda el servicio con farmacia. Pero por eso, ¿por qué motivo se acuerdan? No sé, eso generalmente es para saber cuál es la disponibilidad, porque el hecho de que, por ejemplo, neonatología utiliza todas estas drogas inyectables, farmacia lo tiene que saber para tenerlas disponibles, si no, no la pone en el protocolo. Pero generalmente cuando se hace este acuerdo entre el servicio y farmacia es porque en cada mutual hay un módulo y hay una cierta cantidad de, por ejemplo, de antibióticos, si hay un triple esquema, hay antibióticos, perdón, que son muy caros. Entonces se contempla esto es lo que vos compartís, Silvia, de la dilución, cuánto tiempo dura en la heladera y demás, por el tema del módulo y de la disponibilidad, como bien lo decís, y también de la utilidad para darle a la medicación. Claro, porque inclusive en algunos casos, en el caso de que sea, digamos, que sea a nivel público y no haya que aclarar a las obras sociales, igual se tiene que justificar el consumo. Entonces, en el caso de un determinado tratamiento, por ejemplo, si no se conserva. Y se coordina con cada servicio porque, bueno, no todos van a recibir la misma dosis, bueno, por la edad, por el peso y demás. Neo va a tener una utilidad menor porque son más pequeños de peso que un chico pediátrico, por ejemplo. Sí, entonces, por eso se coordina ¿cómo se llama? El uso y la permanencia de los frascos y demás. Sí, además, le vuelvo a repetir, es una manera de acordar que sepa el servicio qué es lo que hay disponible en farmacia, ¿sí? Porque el servicio, si arma este protocolo y no sabe lo que hay en farmacia, probablemente se van a encontrar que falta alguna droga de la que ellos normalmente utilicen. Si farmacia no lo puede tener, en ese caso ya lo tiene que aclarar de antemano para que sepan que antes de una prescripción ya sepan que hay de disponibilidad, ¿sí? En otros casos, los que hacen farmacia clínica, cuando el servicio de farmacia tiene también la parte de farmacia clínica, normalmente pueden ser que en el pedido pongan la amicacina, pero no aclaren que tiene que ir con la ampolla de dilución, ¿sí? Pero ya farmacia tiene que saber que si pidieron amicacina hay que mandarles agua destilada, por ejemplo. Y si la amicacina está indicada
por 5 días o 4 días, bueno, saben que cada ampolla va a durar solamente 24 horas. Entonces eso, de acuerdo a la dosis que tiene, de acuerdo a la indicación que tiene, tienen que determinar qué cantidad de ampollas hay que entregarle, porque si se le entrega por paciente, porque además después si hay que pasar el consumo a la obra social, tiene que ser con la cantidad exacta de ampollas. Si no es por paciente, como muchas veces pasa, que el servicio ya tiene todo disponible y lo va usando y lo va reponiendo cada vez que lo utiliza. Eso no es atención por paciente. Por ejemplo, pusiste acá en tu listado, Silvia, lo que es la amiodarona, la dobutamina, el meropenem. El meropenem es muy caro también y son medicaciones para tener bajo un registro importante. La dobuta para los pacientes cardiológicos a lo mismo que la amiodarona. Cuando se preparan las bombas, es necesario contar con la cantidad que se necesita. Claro, entonces, si ya, por ejemplo, si va a haber una cirugía cardiovascular, se sabe que ante un determinado paciente se va a necesitar cierta cantidad de ampollas. Claro. Y además, bueno, si surgiera la necesidad de alguna droga que no está en la lista, ahí ya tiene otra vez el servicio, tiene que comunicar a farmacia, justificar, el profesional tiene que justificar por qué lo pide, farmacia habla con contaduría y ahí se determina la compra. Creo que en el hospital se lo han mencionado, es compra de emergencia o creo que en el Hospital de La Plata también lo mencionaron, es medicación que generalmente no está disponible en el servicio de farmacia. Bueno, y después creo que ahí también habíamos agregado, bueno, yo le decía que esto para que sea completo es, habría que aclarar si de cuántos miligramos es la ampolla, porque hay drogas que tienen, está bien, si es de neo ya se sabe que es la dosis mínima, pero sería más completo que se acompañara de los miligramos y la cantidad de ampollas que se utilizan para la dilución, si es una ampolla con una ampolla, dependiendo si las ampollas son de 2 mililitros o de 5 mililitros. Bueno, después ahí revisamos otra vez el concepto de solución, que es importante saber por cuándo hablamos de solución, porque hablamos de muchas mezclas que hay en los servicios de salud, y ahí hicimos un repasito de algunos medicamentos que ya se pueden adquirir en forma mezclada, ya premezclada, en forma preparada con el solvente, para lo que es una administración intravenosa, que puede ser intermitente o puede ser continua, así por eso son en base de 100 mililitros o de 200 mililitros, y ahí repasamos un poquitito lo que era concentración, la concentración por ciento masa en volumen. Ahí, bueno, vimos que estos productos tienen que estar autorizados por el ANMAT, o sea, eso es el aspecto legal de cada producto médico. Ahí vimos los componentes y repasamos un poco lo que era soluto y solvente. Después vimos también otra droga, que era la levofloxacina, que venía también en 2 presentaciones distintas, de 100 mililitros o de 150 mililitros, pero ambas tenían la misma concentración. Después vimos algunos antibióticos que venían en ampolla, por ejemplo la micacina, que venía en una ampolla de 100 miligramos cada 2 mililitros, por lo tanto tenía una concentración de 5% más en volumen. Y después había otra ampolla de 250 miligramos, o sea, era diferente concentración. Eso fue lo que repasamos la clase pasada, que ustedes, yo les había encargado que lo miraran por cualquier duda que tuvieran. Y acá de paso vimos la diferencia entre lo que es una solución diluida, como es la del 5%, y una solución concentrada, como es la del 25%.
Entonces ahí es la diferencia entre lo que es solución diluida y concentrada y lo que es una solución saturada. Digamos, una solución saturada, aquellas soluciones donde no se le puede agregar más soluto porque no se puede disolver más, porque hay una propiedad que se llama solubilidad, que depende del soluto, del solvente y de la temperatura. Y después vimos también la heparina que venía indicada con otra unidad, que es las unidades internacionales, se utiliza para la heparina, que viene de 5.000 unidades internacionales por mililitro, pero vienen ampollas con distinta presentación, o sea, ampollas de 5 y de 10. Con la heparina también es importante conocer la cantidad que se va a usar, porque bueno, 1 centímetro o 1 milímetro equivale a 5.000 unidades, y si tenés que preparar una bomba que tenga ante un determinado goteo, también tenemos que tener en cuenta cuántos frascos ampolla se va a utilizar. Claro. Acá también lo que solíamos hacer, recuerdo que a veces la heparina, por ejemplo, se le indicaba a un paciente que se le daba de alta, pero que tenía que continuar con la heparina. Entonces, lo que hacíamos era tratar, digamos, hacíamos el nexo con la unidad sanitaria más cerquita, que era donde se le iba a seguir continuando la heparina, y mandábamos la cantidad de dosis para que terminara con todo el tratamiento. Esa era una cuestión también de que sostengan el tratamiento y que no dejen de cumplir con la prescripción con respecto a la heparina, que es una medicación tan delicada. A veces, en algunos casos, se usaba la enoxaparina en los postquirúrgicos, pero la enoxaparina es mucho más cara. La obra social sí se las daba, si se presentaba la historia clínica y la epicrisis de la operación, se autorizaba la obra social, y a veces prestábamos hasta que la obra social le autorizara la enoxaparina. Silvia. Sí. La enoxaparina se entregan cuando está una persona inmovilizada. Normalmente te dan las empresas terciarizadas trabajadas por PAMI, que lo utilizan diariamente. Sí, y porque lo que pasa es que hay que tener mayor control de coagulación con la enoxaparina. Es más efectiva, pero sí, generalmente ya te digo, postquirúrgico de cadera, que es una cirugía muy común en adulto mayor, y van siempre con enoxaparina. Yo tengo un paciente que está en estado vegetativo y bueno, se coloca todos los días, diariamente, porque está inmovilizado directamente. ¿Una sola dosis? Una sola dosis diaria. Claro, si no en un postquirúrgico, realmente creo que eran 30 días de enoxa. Sí, son 30 días y es como vos decís, Silvia, hay que tener un control de la ovulación. Y lo que pasa es que también hay que ver con el peso. Como no venía la abuela Silvia, No sé quién tiene activado el teléfono. No. Nosotros en la clínica... Perdón, Natacha. ¿Cómo? ¿Estás ¿Me escuchan? Ahí sí. Hola. Sí, te escuchamos. Nosotros en la clínica, cuando yo entré, allá por el 1810 más o menos, era una cosa que pedir enoxaparina era algo que implicaba autorización, era costoso, difícil de conseguir. Ahora la enoxaparina se usa mucho más que la heparina. Nosotros, todos los pacientes tienen enoxaparina, la mayoría. La heparina es muy poco el que la... Sí, la heparina es muy poco el que la tiene, y es más, depende del peso, la dosis. Y por ejemplo, en este momento en la clínica tenemos 2 pacientes con 100 miligramos cada 12. Que como no tenemos de 100, le estamos dando 40 y 60 para cada dosis, o sea, 2 de 40 y 2 de 60. Se come 2 pinchazos el paciente, pero bueno, claro, hay de 40, de 60 y de 80.
Claro. Sí, ahí también a veces nos pasaba eso, cuando no, primero, bueno, ahora después se empezó a comprar por envase hospitalario, ¿sí? O comprábamos, porque si no se compraba la caja comercial con troquel, que era mucho más cara. Después ya se pudo comprar de envase hospitalario, así que creo que venía de 50 ampollas. Y sí, era 40, 60 y 80, entonces también a veces dependía de la dosis que estaba indicada. Ya te digo, de acuerdo a la cantidad de miligramos diarios que tenía indicado, veíamos de acuerdo a la que teníamos disponible cada cuánto se le colocaba. Porque creo que no era conveniente, una vez que estuviera abierta la ampolla, no era seguro, por lo menos había que garantizar la esterilidad. Porque es una jeringa presionada. Claro, es una No se jeringa puede volver a reusar. Claro. Porque tenés que volver a repinchar con esa misma aguja. Claro, Que exactamente. es una locura. Sí. Entonces, hay que dejar, no, por más de que tenga solamente 80 y si tiene 40 cada 12, le tenés que dar 2, no le puedes dar una para que Claro. la fraccione. Tal cual. Y también lo que se vio mucho es con el COVID, formaba parte del tratamiento del COVID, la enoxaparina. Por eso se usaba enoxaparina, se empezó con enoxaparina, lo que pasa que después eran tantos pacientes y tanta cantidad que terminaron usando heparina, por lo menos donde nosotros trabajábamos. A lo mejor en los lugares que pudieron mantener con la enoxaparina lo han podido mantener. Nosotros usamos heparinas acá en la casa, en el hogar, para mantener las vías intermitentes permeables y esas cosas, ¿viste? Para eso. Sí, para mantener que no se active la coagulación. Bien, es decir, ustedes piensen que la coagulación es un mecanismo regulado por las plaquetas cuando aparecen... Igualmente ya no se usa la preparación de la heparina para las vías intermitentes. Hace un par de años ya que se dejó de usar. Primero se empezó a no usar en los niños y ya después se dejó de usar en el adulto. Acá sí se usa. Claro, lo que pasa es que la realidad, chica, es que en muchos centros de salud y más de salud pública a veces se usa lo que hay. Exactamente. O sea, es la realidad. Eso es una de las cuestiones que también tienen que conocer cuando trabajan en un sistema de salud. Hay que Pero adaptarse. Silvia, que se dejó de usar en el sentido de que solamente se hace el lavado con solución fisiológica. Claro, el procedimiento cambió, no es que es por el Claro, gasto. exactamente, No, cambió el se hace procedimiento. lavado con solución fisiológica, pero a veces tiene retorno y queda coagulado. Entonces a veces para no perder la vía, ¿me entendés? Es mínimo lo que se coloca, pero se utiliza. Claro. Porque hay pacientes y más geriátricos que cuesta un montón con el tema de las venas. Claro, porque se diluía antes 5.000 unidades en 10, se tomaba 1 centímetro de esa dilución y se la llevaba nuevamente a 10. Sí, no, nosotros es mínimo, si no llegás a 1 centímetro, es apenas mojar las capas de la cosa, de la jeringa y nada. Es pasarle más para el tema de la coagulación, pero no con un fin. Sí, con una dosis muy baja. Y ese proceso que mencionó. Claro, porque ellos tienen movimiento y tienen retorno. Claro. Y no le puedes tener la mano sujeta o algo. Y después con respecto a lo que mencionaban recién de dilución sobre dilución, eso es lo que se hace cuando si se termina haciendo una dilución 1 en 100. Si diluían 1 en 10 y volvían a diluir 1 en 10, estaban haciendo una dilución en 100. Eso a veces cuando en algunos preparados se requiere una dilución de 1 en 100, se hace de esa manera, es dilución de dilución. Bueno, y después otra cosa. ¿Cómo? Como la Sulbactam. Nosotros pasa que cuando colocas alguna medicación en bolo, la vas diluyendo, aunque la estés pasando ahí, ¿me entendés? Pasas una partecita de diluir para que sea lo más suave posible. Claro, lo que pasa es que con el hambre... ¿Estás hablando de dilución sobre dilución o sobre la medicación que produce el desficio? No, hay diferentes. Dilución sobre dilución es cuando vos querés hacer una dilución muy grande. Una dilución muy grande es 1 en 100, por ejemplo.
Entonces, sí. como vos tenés que mezclar, por ejemplo, 1 en 10, si vos tenés ampolla de 10, haces primero una dilución 1 en 10, volvés a tomar 1 mililitro, volvés a hacer 1 en 10 y te queda finalmente una dilución de 1 en 100. Ahora yo te pregunto, Rosa, eso que vos decís, que se va diluyendo en la medida que se va administrando, de la forma que se hace, ¿vos garantizás qué concentración se le está administrando? ¿O es Vos la aproximadamente? preparás a la ampolla, cuando es en bolo, a veces la pasan así en 10 como la prepararon. Yo prefiero, ¿me entendés? Ir pasándole. Vos se la vas colocando y con el mismo oficio lo vas diluyendo en la jeringa y pasándole. ¿Cómo te puedo decir? Vas apretando una parte del macro y así continuamente para que sea lo más leve posible por las venas, ¿viste? Porque hay medicaciones que en bolo que son muy fuertes. Claro, entonces Entonces, recibe la bueno, misma dosis pero en más tiempo. recibe la misma dosis exactamente, un toque más, es decir, no es mucha Claro. cantidad de tiempo más, pero también más diluida de que no le afecte, ¿viste? Porque a veces te quedan las venas irritadas. Claro. El AMPI Sulbactam, si se administra 1500 o 1,5 gramos, se pasa como se diluye en 5. Pero si ya tenemos que pasar 3 gramos, se diluye las ampollas como corresponde, pero se la lleva a un Baxter de 100 mililitros y se pasa más o menos en media hora para evitar las flebitis químicas. Claro. Y es lo que hago yo también, el tema de diluir lo más que puede en el bolo para evitar eso, la flebitis. Lo mismo pasa con el Epamín. O le pasás una buscapina compuesta, muy irritante también. Claro. Bueno, a mí, por ejemplo, no sé si se escucha. Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí. A mí, por ejemplo, cuando una vez... No se escucha nada ahora. Ahí sí se corta, Natalia. Había veces que era como que quemaba. Hola. Se corta, Nati. No, tener internet. Sí, se corta, te estamos viendo y todo, pero se escucha entrecortado. Si vos querés, lo pasás, lo escribís en el chat y yo después te comento. Bueno, Silvia, una pregunta. Sí. Una consulta, bueno, yo recién me conecto, pero esta era la clase de repaso para el parcial. ¿Es este viernes el parcial? El parcial es este viernes, lo que estábamos repasando fue el material de la última clase por si había algo que no había quedado claro. Y una consulta, yo por ejemplo este viernes no puedo presentarme al parcial, ¿qué otra fecha hay? ¿Y no podés en ningún horario? El viernes y podría a la noche. Porque yo ya tengo un grupo anotado que lo va a hacer a las 9 de la noche, porque esa hora es la hora que salen de trabajar. Y bueno, en ese horario. En ese horario, bueno, yo ya te anoto. Bueno, entonces... Pregunta. Sí. ¿El horario oficial del examen cuál es? Yo voy a tratar de subirlo a las 4, para que tengan más tiempo. A las 4 de la tarde el examen ya va a estar subido. Después les digo en qué horario nos conectamos por si tienen alguna duda, y más o menos estarían entregándolo a las 8. Y después cargo otra vez a las 9 de la noche hasta la 1 los que van a salir de trabajar a las 9. Bien, gracias. Tengo una duda, Silvia, pero de otro trabajo, o sea, esas dudas, ¿dónde se las puedo preguntar? Mañana sí que, o ahora pregunta, ¿de otro trabajo de físico-química? Sí, del primer trabajo que hicimos, nunca me quedó claro, yo se lo pregunté. Perfecto, sí, no te preocupes, me lo preguntás ahora, yo ahora iba a retomar eso, iba a retomar desde el primer trabajo práctico, como para puntualizarle lo más importante para el parcial, y ahí me preguntás alguna duda que tengas.
Ah, bueno, voy a buscar el cuaderno entonces. Listo. Acá Gracias. lo único que había quedado en este archivo era una cuestión que es importante con las mezclas, que es la estabilidad, ¿sí? O sea, que hablamos de la estabilidad, es cuando tiene que mantener la concentración y las propiedades terapéuticas inalterables. Entonces, hay ciertos requisitos que tienen que ver con la estabilidad y esos requisitos que se deben conservar siempre, no solamente cuando se elaboran después cuando se conservan, cuando se transporta y cuando se administra. Y un ejemplo de eso que habíamos puesto acá era el de las alimentaciones parenterales. Bueno, y después creo que acá no habíamos hablado nada más. Acá volví a reiterar lo de estabilidad, que es la capacidad que tiene un medicamento en mantener sus propiedades originales, siempre conservando las calidades que corresponden al control de calidad. Hay una fecha de caducidad, que es cuando el medicamento, es el tiempo que el medicamento mantiene hasta el 90% del principio activo y no hay ninguna modificación, ni física, ni química, ni microbiológica. Entonces, diseñar, fabricar y elaborar implica también asegurar una buena conservación a lo largo del tiempo. Los tipos de inestabilidad pueden darse desde el punto de vista químico, porque se puede degradar el principio activo, puede haber una pérdida de la eficacia terapéutica, o pueden haberse degradado la droga y haber aparecido sustancias tóxicas que constituyen un riesgo para el paciente. Después tenemos la inestabilidad desde el punto de vista físico, que es cuando se alteran las propiedades mecánicas y el aspecto de la droga. La inestabilidad biofarmacéutica, que es los cambios de la disponibilidad por el organismo, y la inestabilidad biológica cuando aparecen microorganismos. Eso era más que nada para, digamos, ampliar lo de estabilidad de las drogas y por qué se alteran los medicamentos. Puede pasar que a veces los medicamentos tienen distintas componentes y que los componentes son incompatibles entre sí. A veces esos componentes vienen separados y se mezclan en el momento de la administración. Por eso se llama preformulación. En la alimentación parenteral, por ejemplo, vienen los distintos nutrientes en 3 compartimentos diferentes, más que nada lo que son los lípidos, para no alterar la mezcla. Después, otra causa que puede alterar un medicamento es el desarrollo microbiano, la humedad, la temperatura, la presencia de oxígeno y la luz. Bueno, eso solamente era lo que faltaba comentar de la última clase, pero más o menos era eso lo que habíamos desarrollado. ¿Quién ingresó recién? ¿Rocío Romero? Sí, yo me quedo sin señal acá en la clínica. Ah, está bien, no, porque parecía que te había notado y yo digo, a lo mejor me confundí. Sí, bueno, sí. Vamos ahora al punto de partida, ¿sí? Cuando nosotros hicimos... Silvia, sí. Discúlpeme, esto que, porque yo estuve mucho con lo de las prácticas y esto no lo miré, ¿lo subió el Classroom esto? Sí, lo subí, es la clase del viernes. Es la clase del viernes. Bueno, ay, no la escuché, ¿qué dijo? Que sí la subí porque es la clase del viernes. Fue la clase perfecto, ya Silvia, está subida. Está subida el archivo y la grabación. Gracias, Silvia. Bueno, primero, repasando desde el comienzo, y ahí cualquier duda que tengan me dicen, Romina, o el que tenga alguna duda me pregunta. Primero, que a partir de lo que fuimos desarrollando, ustedes puedan saber cuál es la relación entre química y salud. Con palabras de ustedes, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la relación entre química y salud?
La Salud es la relación ausencia de enfermedad. La relación de química. Sí, ¿Física o química? química. Química. La composición de los medicamentos. Sería la composición. Claro, la composición del medicamento. Ustedes saben que hay un mecanismo de Favorecen acción la del salud. medicamento que tiene que ver con su estructura química, o sea, los medicamentos ejercen un efecto terapéutico por la composición química que tienen. La alteración del medicamento también tiene que ver con química, la conservación, la concentración, esos son, entonces, la importancia o la relación entre química y salud. Inclusive nosotros vimos también que nosotros estamos compuestos, o sea, en nuestra composición tenemos elementos químicos compuestos, y conocer esos elementos químicos y esos compuestos, tanto para relacionarlo con procesos biológicos como con estados patológicos, es una de las cuestiones que justifica la relación entre química y salud. Después, otra cuestión, propiedades físicas y productos médicos. Si recuerdan algún producto médico y alguna propiedad física. Las propiedades físicas puede ser la sonda de cómo están, si son de silicona, ¿no? Puede ser. Exactamente. La sonda Foley. Claro. Si son de silicona o de látex, o las sondas, nosotros habíamos visto las sondas enterales, o nasogástricas que eran de distinto material, por lo tanto tenían distinta durabilidad y podía dejarse más o menos tiempo en el paciente, ¿sí? Entonces esa es la relación entre propiedades físicas y cada producto médico. Es decir, el material elegido para cada propiedad, para cada producto médico, tiene que reunir propiedades que garanticen el uso seguro. Bien, después la bioseguridad. ¿Qué era bioseguridad? ¿Qué es para ustedes los que trabajan en Los elementos de bioseguridad que se utilizan, lo que es guante, antiparras, los barbijos, los elementos que se utilizan para protección de uno mismo. Claro, entonces la bioseguridad es garantizar el estado de salud tanto de los agentes de salud como de los pacientes. Exactamente. O Bien. ponerle entre paciente y paciente, o antes de atender un paciente, de un paciente al otro, lavarte las manos de uno a otro para no transmitir también ni virus ni bacterias. Claro, exactamente. Por eso hay protocolos en una vez que se evalúan los factores de riesgo en cada servicio, se diseñan protocolos de trabajo para garantizar la bioseguridad. Y que tiene que ver también inclusive con el desecho, cómo manejar los residuos, dónde se colocan los residuos, para descartarlos y que no generen ningún riesgo. Los elementos de protección, como ya dijeron, los elementos, la conservación. Cuando el tema de los residuos, tenemos que decirte el tema de las bolsas. No, solamente ahora es el concepto de bioseguridad, todavía no lo vemos lo de la... Bien, después... No, porque pasa que en práctica también vimos el tema de las bolsas, que en la bolsa amarilla y después la roja, claro. Lo que es. No, pero no me quiero meter en lo que les dieron en práctica, sino solamente ahora... No, pero... Está bien que me lo dijiste, que ya lo conocen. No, simplemente entenderle digamos, cuál es la importancia de la físico-química en relación a la bioseguridad. Después, una de las cuestiones también importantes con físico-química era el uso correcto de las unidades. No confundir unidades de masa con unidades de volumen, no confundir unidades de concentración. Esto de que veíamos la diferencia entre las unidades que se utilizan para la heparina y la unidad que se utiliza para la cantidad de antibióticos en los ejemplos que vimos hoy. Entonces, es fundamental esto de conocer el uso correcto de las unidades. Después... La heparina o insulina, ¿no? Exactamente, la heparina, la insulina y las vitaminas. Vitamina K me parece que viene también en unidades internacionales. Vitamina C.
Perdón, ¿qué va a tomar de eso? No, solamente que ustedes sepan la importancia de las unidades. No, la vitamina K no viene en unidades, miligramos. ¿No vienen unidades? No, viene de 1 miligramo, que tiene 0,5 mililitros, que Sí. esa es para los bebés, Sí. y viene de 10 miligramos, que tiene 1 mililitro, que es para los adultos. Ah, pensé Por que lo general más de 3 dosis no se da y todo eso porque no es endovenosa, Claro, porque sí, es sí. subcutánea. No me acordaba bien, pero pensé que estaba, porque a veces las vitaminas, algunas vitaminas vienen en unidades internacionales. Pero es solamente que sepan ustedes cuál es la importancia de las unidades, que muchas veces un dato sin unidades, por ejemplo, que digan vitamina K10, para la persona que trabaja en farmacia ya sabe qué significa el 10, pero tiene que venir con las unidades correspondientes. La oxitocina viene en unidades internacionales. Sí. La insulina, Sí, la insulina habíamos nombrado, oxitocina era de 5 y 10, ¿no? Si no me equivoco. no sé si viene de 5, de 10, de 5 sí. De 10 no sé, nunca tuvimos y no sé si existe, pero de 5 sí, porque de hecho, si vos querés 10 unidades, pones 2 ampollas. Sí. Pero no sé si... Bueno, después, digamos, nombrar algunos materiales, diferenciar algunos materiales que se utilizan para las ondas, que componen las ondas nasoenterales, o los materiales de las suturas, por ejemplo, diferenciar lo que es un material natural de un material sintético. Después, en qué forma pueden venir los inyectables. En este caso, si venían en presentación liofilizados o en dilución o en solución, que es el suelo fisiológico, para qué se utiliza el suelo fisiológico. Ahí en las diapositivas, varias diapositivas, vimos diferentes usos. Después las distintas soluciones de dextrosa. Después el concepto de osmolaridad. Y eso daba lugar a que también repasaran lo que era isotónico. Profe, ¿el concepto de qué? Osmolaridad. ¿Se acuerda que la osmolaridad era la concentración o cantidad de partículas de soluto por moles de soluto por la cantidad de partículas del soluto por cada mililitro de sangre? La osmolaridad de la sangre tiene un valor y todo lo que sea de la misma osmolaridad que la sangre se llama isoosmolar. Si no era hipoosmolar o hipotónico, hiperosmolar o hipertónico. ¿Te acordás que había un dibujito donde se veían las 3 posibilidades con respecto a la osmolaridad que estaba en una diapositiva? Sí, ahora me acuerdo. Bien, y después otra de las cuestiones también que había presentado en una diapositiva, el tema de la importancia de cómo manejar la similitud de envases, para no que, digamos, que es conocer que hay envases que son muy parecidos, que por eso se recomienda cuando se ordenan en farmacia o se ordenan al servicio de salud, no ponerlos nunca uno al lado del otro para que no generen confusión y hacer la lectura correcta de cada uno de los envases. Eso más o menos era la primera parte. No sé, Romina, ¿qué duda tenías vos de esa primera parte? Sí, lo mismo lo pregunté en la clase, pero bueno, igual. Requisitos físicos y requisitos químicos, ¿va a tomar? Requisitos físicos y requisitos químicos, sí. Bueno, eso es lo que yo todavía no lo tengo claro. Claro, los requisitos químicos son los requisitos que tienen que ver con la conservación de la composición y concentración química. O sea, los requisitos químicos son todos aquellos requisitos que garanticen la concentración y composición de un medicamento. ¿Me lo puede dictar? Perdón. Sí, espera que anoto. ¿Qué serían las autorizaciones? Que son avalados. Por ejemplo, ¿Eso? o sea,
la composición química y la concentración química tienen que estar autorizados, ¿sí? Son productos autorizados. Pero yo te doy un ejemplo para que usted, ¿a qué me refiero con requisitos químicos? Por ejemplo, cuando yo les comentaba hoy que una solución parenteral tiene que venir separado el compartimento de lo que son los lípidos, ¿sí? Esa es una cuestión que tiene que ver con la conservación. Por lo tanto, es una limitación química, digamos, una condición química para que garantice la conservación. Se mezcla en el momento que se va a administrar. Otro ejemplo sería el tema de la temperatura. O sea, cuando se establece una temperatura de conservación, tiene que ver con la no alteración de la droga. O sea, si un medicamento no necesita frío y lo pones en la heladera, se altera. Se puede alterar porque se puede disminuir, se puede modificar la solubilidad. Entonces pueden aparecer cristales. ¿También de la luz? También de la luz. La luz, por ejemplo, en el caso de los compuestos de plata, que tienen plata o que se alteran con la luz, el compuesto se altera, cambia la fórmula química. Hay un cambio químico de la sustancia. Como la ciprofloxacina enduminosa. Exactamente. Un ejemplo que manejamos siempre, que es más conocido, es el Pervinox. Por eso se coloca en los frascos fotosensibles. Claro, exactamente. Todo lo que es soluciones que tienen yodo. Los compuestos, las mezclas que tienen yodo se alteran en presencia de la luz. Yodo, derivados del yodo. Después, por ejemplo, el hecho de que determinado inyectable, determinada droga inyectable, se diluye con determinado solvente, también es un requisito químico. Sí, que en realidad no siempre lo respetamos. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que ciertas drogas por ahí las tenés que diluir con destilada y no tenés destilada y la diluís con fisio y a veces no pasa nada. Claro, o sea, no pasa nada en términos de esterilidad, porque seguramente los solventes también conservan la condición de esterilidad, pero lo que pasa es que vos pensás que cuando vos le estás agregando cloruro de sodio, que es fisiológico, le estás agregando dos componentes más, cuando vos ya solamente necesitas la droga. O sea, para un paciente que tiene un desequilibrio osmótico, por ejemplo, el sodio puede ser un problema. ¿Entendés? Entonces, la cuestión de un requisito de cuál es el solvente que se utiliza es un requisito que se debe. Después, por ejemplo, nos pasaba también, viste que el omeprazol viene con su ampolla disolvente. Sí. Y en algunas marcas viene el omeprazol y viene la ampolla disolvente. Y otras marcas lo tenés que comprar por separado. Y resulta que en un momento lo teníamos comprado por separado, pero no nos daban los números. O sea, no teníamos la misma cantidad. Quiere decir que en algún momento habían utilizado otro disolvente. Pero eran diferentes. Si vos mirabas la composición, era diferente la composición. El fisio normalmente. Sí, pero en realidad a veces el que viene cuando nosotros no teníamos solvente, usábamos fisio. Claro, pero fíjense en que el solvente que viene comercialmente para omeprazol no es fisio solo. Tiene ¿Qué es lo que tiene el solvente? No me acuerdo, no me acuerdo, Romina, no voy me acuerdo. No, pero acá nos mandan las ampollas. Hay vacunas también que tienen su solvente especial si no se altera. Claro, por eso. Bueno, ahí tiene, esos son requisitos químicos. Y con respecto a los requisitos físicos, esto de, bueno, agitar, no agitar, por ejemplo, bueno, el tema de la humedad, el tema de la temperatura, son factores físicos que pueden producir una alteración química. Por lo tanto, son en realidad ahí confunde, porque en lo que es requisitos químicos, bueno, uno de los ejemplos era también la temperatura, que se modifica, por ejemplo,
se puede modificar la solubilidad. Claro, y porque lo que pasa que ahí son parámetros físicos, por eso que a veces cuesta, digamos, considerarlo por separado. Son determinados parámetros físicos que garantizan las propiedades químicas. ¿Entendés? La composición, la estabilidad y demás. Sí. Después, por ejemplo, otro requisito químico. O físico, más que nada, ¿no? Sí. Humedad, temperatura. Otro requisito físico, estaba pensando también. Bueno, quería acordar ahora. Esto de, por ejemplo, el hecho de que una vez preparada, lo que pasa que no sé si cambia físicamente o químicamente. Silvia, también la forma de esterilidad. Eso también es un requisito ante, por ejemplo, si vas a esterilizar una prótesis, ¿en qué lo vas a esterilizar? ¿De qué forma lo vas a preparar? Está bien lo que me dijiste, lo que es la esterilización por calor seco, calor húmedo. En ese caso sí se utilizan parámetros físicos para mantener la integridad, que ustedes inclusive mencionaron que a veces cuando no disponían de un método de esterilización y utilizaban otro, se alteraba físicamente. ¿Se acuerdan los instrumentos quirúrgicos? ¿Se acuerdan cuando mencionamos ese ejemplo? Sí, sí, sí. Y después me quería acordar otra cuestión también, el hecho de cuando nosotros hablamos de las ondas nasoenterales o las ondas vesicales, que también tiene que hay que tener un control con la temperatura, es decir, no las puedo tener en ambientes de mucha temperatura y eso porque se me va a modificar la elasticidad, se vuelve más débil. Entonces hay ciertos requisitos para los materiales de las ondas también, ciertos requisitos físicos. Las de PVC eran las que eran termomaleables, ¿era? Claro. Las de PVC, ¿no? La de PVC son termomaleables, quiere decir que con el calor, porque vamos a suponer, una de las cuestiones que yo creo que a veces solían hacer, vos necesitas doblarla, ¿sí? O necesitas que esté un poquitito más blanda para poder administrarla correctamente. ¿Vos Silvia. Sí. Ay, perdón, no, termine. No, entonces vos podés por ahí con la temperatura o con agua caliente ablandarla, pero tenés que asegurarte de que no se altere. Claro. Bueno, con los tubos endotraqueales pasa también que en terapia, en neo, los tienen en la heladera, en la parte de abajo. Porque es más fácil por ahí entubar o algo con los tubos más rígidos. No sé si alguien que haya estado en terapia me puede ayudar un poco. En relación a eso, Nati, que vos decís, se utiliza yo sabía que me ibas a ayudar. Se utiliza más que nada el neo porque los calibres de los tubos endotraqueales son muy pequeños, entonces como no se puede utilizar el mandril en los neonatos o en algunos pediátricos, se ponen en la parte baja de la heladera para darle una rigidez. En relación al adulto, también es un calibre pequeño, un 7,5 más o menos, o un poquito más chico también, porque hay veces que endotraqueal no se puede colocar, entonces tienen que entrar por naso, por nariz. Entonces por eso se coloca de esa forma. Bueno, ahí tenemos varios ejemplos entonces de lo que son requisitos físicos. Igual, Silvia, a ver, yo porque no me queda claro, requisito físico y requisito químico siempre va a ir de la mano. Porque Sí, claro. todo aquello. Lo que pasa es que vos te pones a pensar, vos pensás que todos los productos biomédicos que estemos hablando, tanto medicamentos como productos médicos, estamos hablando de una determinada composición, de una determinada propiedad por esa composición, y esa propiedad es inherente tanto a lo que es parámetros físicos como parámetros químicos. ¿Sí? Entonces, y siempre va a tener, un por ejemplo, en la actividad que usted dio, decía elegir un material y determinar si cumple con los requisitos químicos.
A ver, esto, por ejemplo, se supone que todos deben cumplir con los requisitos químicos, porque todo medicamento pasa por la ANMAT antes, o sea que ANMAT te tiene que garantizar la conservación y la concentración del medicamento. Sí, Pero pero hay, a ver. no sé si puedo hablar, pero hay determinados productos que tienen un requisito muy específico de mantención y de esterilidad, de manipulación. Claro, pero por ejemplo, entonces, ¿qué iría en el punto 6? Que decía, elegir un material y determinar si cumple con los requisitos químicos. Por ejemplo, usted nos toma esto. ¿Qué es lo que deberíamos poner entonces? Claro, es lo que yo te decía cuando yo les planteaba que muchas veces la ANMAT autorizaba determinados productos con determinadas condiciones y que después en el mercado no cumplían esas condiciones. ¿Está? Es decir, por ejemplo, una de las cuestiones, pero esto sería más físico que químico, los catéter de determinada marca, en un momento fueron utilizados en el mercado como los mejores catéter por sus propiedades. Después empezó a modificarse esa propiedad porque empezaron a, digamos, tener la punta era diferente, no sé qué otra cosa pasaba, bueno, ese requisito físico se alteró. Por más que esté utilizado por el ANMAT, no siempre. Nos pasaba muchas veces, por ejemplo, con las bolsas. Sí, porque sacan eso del mercado, porque Claro. Pero lo que yo voy, si tenemos que poner un material y determinar si cumple con los requisitos químicos, ¿cómo sabemos si cumple o no? O sea, que cumplen, creemos que la mayoría de lo que estamos usando lo cumple, pero sí, a eso voy. Sí, ahí por ahí nos podrían ayudar, por ejemplo, más la enfermera con la experiencia. Otro ejemplo que yo te doy, por ejemplo, las bolsas de ostomía. Las bolsitas de ostomía vienen con un pegamento de la misma marca que las bolsas de ostomía. ¿Sí? Ese pegamento era para pegar el arito que no se despegara la bolsa de ostomía. Bueno, ese pegamento no funcionaba siempre. Claro. ¿Por qué? Porque la cantidad de débito que tenía el paciente no llegaba, a comprimir y a sostener eso. Entonces no cumplía la función. Y entonces ahí se tenía que utilizar otro tipo de bolsa y corríamos el riesgo, por ejemplo, una bolsa de urostomía, y corríamos el riesgo de que algún componente de la bolsa también el paciente le provocara rechazo alrededor de la ostomía. Otra, por ejemplo, fue también que pasó con los Silastin para los neonatales, que es para una vía central. En ese momento eran muy, muy caros y supuestamente se preparaban y duraban una cierta cantidad de tiempo, supónganse, no sé, que duraba 15 días. Y al final, a los 10 días o menos, el paciente empezaba a manifestar flebitis. Entonces se debía retirar, eso ya no cumplió con lo que decía la ANMAT. Claro, no sé. Después, otra cosa, Tegader. Perdón, Lourdes, no te escuché que dijiste que era de los neonatos. Los Silastin. ¿La vía central, dijo? Claro, los Silastin se preparaban, venían por metro, digamos, y se preparaba una cierta medida que se tomaba del neonato, y era el último grito de la moda, póngale, y que supuestamente duraba una vía central 30 días. Sí, pasó que a las 2 semanas el paciente comenzaba a manifestar febrícula, y en la zona de incisión comenzaba con un enrojecimiento que terminaba en una flebitis. Claro. Después, otra cosa fue con los Tegader, que también...
Sí. Eran unos hilos que venían, era como un hilo, pero era de una goma especial, era una Eran silicona. siliconado, claro, eran Sí, era, siliconados y eran... yo me acuerdo que cuando yo entré los cortaba, los tenía que cortar y después se mandaban a esterilizar, se cortaba una medida particular y se mandaba a esterilizar. Eso fue reemplazado por los CAVA, por los catéter CAVA, los 30, los que son de 40, de 30 centímetros, de 15. Claro. Bueno, Fue reemplazado. Se utilizaba las váter la váter 19 y que era muy, muy cruento para el neonato, porque claro, bueno. estamos hablando de un peso de 500 gramos, 700 gramos, o de 1 kilo, un bebé de 1 kilo, claro. entonces era muy cruento. Bueno, por eso les comentaba, más allá de las especificaciones técnicas, que no quiero marear a quienes no han trabajado con esos materiales, es simplemente esto, reconocer que hay ciertos productos que están habilitados en el mercado, pero que no fueron probados en todas las condiciones. Si el pegamento de las bolsas de ostomía no fueron probados para todo tipo de piel, no es útil para todos los tipos de piel. Por eso, Lo que pasa que también, para las condiciones... Lo que pasa que también puede pasar de que cuando recién empiecen a utilizar las bolsas de ostomía es una cosa, pero después con el tiempo, con la flebitis, el enrojecimiento, y eso cuesta que se vuelva a pegar el tema del... Pero te quiero decir que esas cuestiones tienen que estar anticipadas, decir, bueno, puede pasar esto y puede... lo mismo que cuando mencionaba recién los Tegaderm aparecieron otros en el mercado que teóricamente tenían los mismos requisitos que Tegaderm y resulta que no servían. Bueno, como eso muchas cosas nos pasaban que en el mercado, a pesar de estar en el mercado, no sabemos qué habilitación tenían, pero no cumplían con los requisitos químicos para el uso que se le tenía que dar. O sea, claro, o sea, por ejemplo, podemos poner cualquiera de estos ejemplos sin poner la marca, no hace falta poner la marca. Exactamente, exactamente. Después saber con qué... Esa era mi duda. Sí, está bien. En el tiempo de la gripe A, que había una como, que fue más o menos como la gran utilidad de utilización de insumo, había una marca muy conocida de los Avocat, que también supuestamente eran el boom, y le hacía a las 48, no llegaban a las 48 horas, el paciente hacía una flebitis, que era pero cordones lo que les quedaba, pobre. O se doblaban todos los Avocat. Y en el lugar que trabajaba en ese momento, nos anotaban en un cuaderno a ver quién había colocado la vía, porque para rever si la técnica no había sido la correcta. Y al final después se comprobó que no era el personal, sino que era el material. Bien. ¿Está claro esto, Romina? Porque por ahí nos extendimos mucho. Ahora sí. Bien. Después, otra de las cuestiones, dijimos que era, después, bueno, estaba la clase de los gases que se utilizan en salud, para qué se utilizan, algunos ejemplos que tenían el oxígeno medicinal, el óxido de etileno, el aire comprimido. El aire comprimido, y después vimos geles. Perdón, profe, ¿usted está pasando la diapositiva porque está en un solo lugar? No, es que esto no es la diapositiva, esto ya lo dejo de compartir esto. Esto era lo que hablamos hoy, nada más. No, ahora estaba repasando lo que fuimos dando a ver el tema de los geles. Bueno, saber qué es un gel desde el punto de vista de la consistencia. Es un semisólido que no cumple ni las propiedades de sólido ni de líquidos intermedios. Es un semisólido y que tiene cierta estabilidad y que constituye el medio para administrar ciertos medicamentos, en el caso, por ejemplo, de los anestésicos locales. Después, bueno, cómo viene el agua destilada, qué es el agua destilada, cómo venía. Después vimos algunas cremas. Y después mencionamos algunos cambios de estado y qué eran los aerosoles y las propiedades de los aerosoles. Después, propiedades de los aerosoles, dijo.
Sí, eso lo vimos, en esa había una diapositiva que hablaba de qué eran los aerosoles, que son partículas disueltas en un medio gaseoso, entonces tenía que ver con la dispersibilidad, con la presión y demás, para garantizar la efectividad. Después vimos también las distintas sustancias químicas que se utilizan en desinfección y antisepsia. Ahí nombramos alcohol, clorhexidina, iodopovidona, nitrofurazona. ¿El agua oxigenada también? El agua oxigenada la nombramos. No la nombramos como desinfección, no, la nombramos, el plasma de agua oxigenada lo nombramos en esterilización. Ah. El glutaraldehído también lo mencionamos, estaba en las diapositivas con la etiqueta, fotos de la etiqueta y después algunas explicaciones. Sí. Después la diferencia entre antisépticos y desinfectantes. Después, de cada una de esas, por ejemplo, la nitrofurazona, qué concentración se usa, cómo viene la iodopovidona, que viene la solución y la mezcla jabonosa, que tiene distinta concentración. Después entender bien cuál es la concentración. ¿Tenemos que saber? Sí. ¿Tenemos que saber la concentración de cada uno? Sí, son dos concentraciones nada más, no es difícil eso. No, pero antes de la iodopovidona, ¿qué dijo? La nitrofurazona. Esa viene ¿Eso una también sola concentración. Sí, viene una sola concentración. Profe, ¿estas dos están en la diapositiva? Sí. Están en la foto listo, y porque está no la me... explicación después. Sí, porque no me las acordaba. Sí. La iodopovidona, acuérdense que es el Pervinox, por ahí que es más conocido. Sí, claro, pero me parece que en la foto está como iodopovidona, iodocubex, me parece que es la marca. La jabonosa y la solución. Sí, está así. Después, bueno, la diferencia entre limpiar y desinfectar. Después, los factores físicos que favorecen la contaminación. Después, las técnicas de desinfección. Espere, factores físicos que favorecen la contaminación. Por ejemplo, el calor, la humedad, la luz. Y anteriormente dijo diferencia diferencia entre limpiar y desinfectar. Los requisitos, Silvia, los requisitos físicos también había dicho humedad, temperatura. Ahora decimos que en los factores físicos, calor y humedad. Pero ahora estoy hablando de factores físicos que favorecen la contaminación. Hoy estábamos hablando de requisitos físicos y químicos de determinados productos químicos. Ahora son factores físicos que favorecen la contaminación, y estoy hablando de contaminación de ambiente, contaminación de superficie, contaminación del cuerpo. Bueno, después, clorhexidina ya les dije, glutaraldehído ya les dije. Los métodos de esterilización, calor seco, calor húmedo, peróxido de etileno. Para métodos de esterilización. Y nada más, eso es más o menos lo que lo que repasamos hoy. Y lo que repasamos hoy, que era lo de concentraciones, estabilidad, el concepto de solución, soluto, solvente, concentración. Y nada más. Silvia, esta clase de ahora, ¿la sube hoy? Sí, esta noche cuando salgo de la escuela, cuando termine de trabajar, ya la subo.
Y otra cosa que les quería decir, mañana tenemos que corregir rapidito solamente una actividad de sistema inmunológico, y si les parece le dedicamos otro rato a las dudas que ustedes tengan. Pero necesito sí, Silvia, porque a mí... Perdón. Sí, necesito que lean, porque así me dicen concreto qué cosas por ahí no le quedaron dudas. Esto que anotaron hoy, que yo les dije que repasaran, ahora cuando se fijan, si no lo encuentran, me dicen. Listo. Bueno. Con respecto, por ejemplo... ¿Recuperatorio cuándo? No, Romina. Silvia, ¿la actividad de mañana la expone alguien? ¿Cómo? No, la corregimos en un ratito, porque esta semana, como estaban con los exámenes y eso, no les pedí nada. La semana que viene sí ya empiezo otra vez con... y una vez que corrijamos lo de sistema inmunológico, si quieren, me hacen preguntas de las dudas que surjan ahora cuando se pongan un poquito a leer, aunque sea leer nada más. Otra de las cosas que decía hoy cuando le decía cuál era la importancia de las unidades. ¿Se acuerda cuando decíamos el calibre de las ondas nasoenterales? Entonces ahí el tema de que vieron que estaba en distintas unidades, French y milímetro, entonces esa unidad tiene que estar expresada, no puede estar el número solo. Así que bueno, ustedes repasen, lean, y si mañana tienen alguna duda antes de cuando terminemos con lo de biología, total biología, vamos bien, no nos falta mucho. Así que le designamos una hora a repasar otra vez las dudas que tengan de físico-química. Pero tranquilos, todas las dudas que tengan, consultas que tengan para hacerme, pero quédense tranquilos que no va a ser nada del otro mundo, no les voy a complicar. Silvia, le hago una pregunta. Todavía no llegaron los resultados de los exámenes de biología que nos dio la otra vez. No, todavía no terminé, Rosa, en eso estoy atrasada yo. Ya ayer les dije también. Bueno. Si quieren tirarme la oreja, tírenla, pero estoy atrasada con eso. Yo el viernes, estoy un poquito movido, pero ustedes pueden anotar el de la tarde, por la noche yo entro a las 10 de vuelta a trabajar. Te dejo en la tarde. Sí, yo dejo a todos a la tarde, salvo los que me avisaron que no pueden hasta la noche. Los demás están todos a la tarde. No, pues me desocupo a 6:30, pero bueno, trato de hacer lo más que puedo. Y a las 10 entro de vuelta, por eso. Bueno, yo cualquier cosa, ya te digo, si podés a las 6:30... sí, a las 6:30 sí. Claro, bueno, sí, no, vas a tener tiempo, sí, tenés 3 horas y media, sí, lo veo, claro, no te queda tiempo ni siquiera para descansar o tomar algo, pero... No, pero no importa, porque pasa después ya entro al hogar a las 10 y ahí va a estar más movido y no, se me complica. Bueno. Ese es el tema. Bueno, no, pero quédate tranquilo que no va a ser tan largo. Inclusive ¿Ya lo tiene hecho, Silvia? No, todavía no. Lo tengo en borrador, algunas cuestiones, algunas preguntas. Otra cosa que les quería decir es lo siguiente. Yo, por ejemplo, si habilito un horario para encontrarnos, porque ustedes lo van a leer y eso, y por ahí va a surgir alguna duda. Si nos encontramos en algún horario, Rosa, y vos todavía no estás desocupada, yo después te llamo. Después de las 6:30 te llamo. Porque a lo mejor con los chicos no. Yo para las 6:30, si todo sale bien, ya estoy acá en casa, porque justo me tengo que ir al campo a atender a un paciente, por eso. Listo. Cualquier cosa hacemos eso. Vos haceme acordar que si yo me comunico con los chicos, qué sé yo, a las 5 habilito el Zoom para que ellos me pregunten las dudas que tienen, yo después te llamo, si vos necesitas algo, te llamo a la hora que vos puedas. Bueno, está bien. Bueno, nos vemos mañana entonces. Tranquilos. Gracias, Silvia. Un abrazo. Gracias por tu disposición. Por favor. Hasta mañana. Chau. Hasta mañana.